Temas judiciales y policiales de mayor relevancia nacional están en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Data 100% confiable y precisa para vos. Bueno, realmente el tema justamente de esta catástrofe producida en Ezeiza, en la zona de Carlos Spegazzini, este tremendo incendio en el polo industrial justamente de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, es muy llamativo y preocupa a mucha gente, a muchos industriales y también a los vecinos de los parques industriales, de los lugares donde justamente están establecidas distintas empresas que tienen elementos de alto riesgo, ¿no? Por eso vamos a charlar con un especialista en la materia. Nos referimos al doctor Luis Vicad, experto en temas de seguridad, quien ya está en línea directamente aquí en Galáctica Internacional con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, un gustazo como siempre. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto escucharte. Igualmente, Luis, ¿cómo anda todo? ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno, me alegro. Luis, a ver, un poco la gran y alta preocupación que hay en estas horas es realmente este drama que se produce en el polígono industrial de Carlos Spegazzini, en la zona de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, con esta tremenda explosión y la gran duda, la gran incertidumbre que tiene la gente, los vecinos del lugar, los empresarios también que tienen, digamos, empresas en parques industriales que realmente están altamente preocupados en estas horas por lo que acabo de hablar justamente en estos días, por lo que puede pasar justamente en muchos de estos lugares donde realmente deberían existir otro tipo de normas de seguridad que están establecidos evidentemente en los reglamentos en muchos casos, pero que aparentemente no se cumplen, ¿no? Y ahí es donde viene de pronto la gran pregunta de siempre de esta Argenlandia que digo yo que vivimos permanentemente, es saber qué hay detrás concretamente de este tremendo incendio, esto que podría haber sido una tremenda catástrofe que se produce en un polígono industrial, en este caso en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien lo decís, Pedro. Ha sido una tragedia, pero afortunadamente no ha sido una catástrofe. Me refiero en el costo de vidas, ¿no? Claro, Tragedia bueno. en el sentido de pérdida de fuentes de trabajo. Sí. Es decir, ha sido un siniestro hasta ahora, después lo dirán las pericias oficiales. Yo no quiero hacer aventuras en la deducción, pero Ajá. a partir del 27 van a estar las pericias específicamente de los expertos en siniestros Sí. que van a poder determinar cómo se inició el incendio, dónde, por qué se inició, Ahí está, y de claro. ahí si es un acto de Dios, o sea, un acto de fuerza mayor, o Sí. es un cúmulo de irregularidades que permitieron o ayudaron a que este desastre pase. Ajá. Ahora bien, pocas víctimas directas, muchas víctimas indirectas, porque Ahí no está la nos cuestión. olvidemos que la Claro. nube tóxica, que dicen que no es tóxica, sigue pululando por la Tal cual, zona. claro. Todavía hay partículas en suspensión, No quieren todavía asustar a la gente, pero hay que decirle a los vecinos de la zona que tomen las precauciones, porque lamentablemente esta dirigencia política nefasta que venimos teniendo en los últimos años hace todo lo contrario de lo que realmente dice y de las cosas que se van produciendo. Aquí hay dos temas puntuales muy graves, Luis, porque tenemos antecedentes, de hecho bastante similares en otro parque industrial en la localidad de Quilmes, donde se incendió también producto de alguna manera por el descontrol del gobierno municipal, en este caso de Quilmes, y también lo que ha pasado ya con otra situación vivida en la propia capital federal, con una empresa que casualmente también estaba en este polígono, donde hay realmente cosas muy extrañas. Yo estuve hablando en las últimas horas con gente que está trabajando en el lugar y me dice, mira, acá hay cosas que son realmente bastante llamativas, vamos a ver cómo termina el peritaje, pero esperemos que la justicia, que los fiscales actúen realmente como corresponde, porque hay algunas cosas bastante extrañas, ¿no? ¿Cómo se sí, permite en un supuesto polígono, que no es un polígono, es un parque industrial? O sea, acá hay una connivencia del sector político y empresarial que utiliza zonas que no están habilitadas adecuadamente, ni tampoco tienen los controles que deberían tener por los curros que hay siempre en la Argenlandia que vivimos, ¿no? Acá hay un ahí entramado está. bastante complejo que hay que decirlo con todas las letras, porque yo escucho a varios colegas, estos alcahuetes, chupamedios de empresarios y de políticos, que no hablan con la realidad de lo que pasa. Acá vamos a encontrarnos con otro curro
con otra fantochada como viene pasando en la Argentina hace décadas con un montón de cuestiones. Que, bueno, tenemos un Dios aparte, que no hubo un desastre con esta situación, ¿no? Pero que haya precaución, hay que decirle a los vecinos de la zona, a la gente que está en ese sector, porque hay cierto nivel de peligrosidad que lamentablemente los que deberían informarlo no lo hacen. Esa es la triste y lamentable realidad, ¿no? Justamente, me parece que esto ha sido un cúmulo de irregularidades que permitieron que Totalmente. se produjese el Pero siniestro. lógico. Acá no cayó un rayo. Por eso decía esto de los actos de Dios o fuerza mayor. Si un rayo hubiese caído durante una tormenta y un poste de luz va sobre la nave y la electricidad toca los elementos que estaban allí guardados y se produce esta situación, es una cosa. Claro. Por supuesto, los seguros después van a ser remisos a el acto de Dios no se paga. Pero lo concreto es que acá, según declaraciones oficiosas y no oficiales de algún ex empleado de la empresa que fue la más afectada y donde se produjo el siniestro básico, el primer foco ígneo, determinó que había una serie de irregularidades con la guarda de elementos Por que no se eso, y podían bueno. guardar dentro de un mismo ámbito. Esperemos justamente que los fiscales amonio. trabajen en profundidad con ese tema, que esto no quede, viste, ahí cajoneado como viene pasando con un montón de situaciones y hechos que pasan en la Argentina, por esto que yo te comentaba, la connivencia política y empresarial para hacer estos curros, estos negociados, que terminan siempre con algún desastre, ¿no? Y que por suerte no fue una catástrofe mayor de la que ha habido en la zona. Porque encima, viste, hay que agradecer eso, ¿no? Sí, pero todavía no agradezcamos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos víctimas primarias y víctimas Ahí secundarias. está la otra cuestión. Las víctimas primarias, afortunadamente, no fueron muchas, no fueron fatales, unos 20 y pico de heridos, etcétera. Un milagro realmente por ese lado. Pero las víctimas secundarias de la empresa que tiene que echar 150 familias, ¿Qué ahora te que deja parece? 150 familias en la Y, calle, claro. el abuelo de ese matrimonio que se queda sin trabajo, el único sostén de la casa, muere de un infarto durante los próximos Bueno. 15 días, producto del estrés postraumático y la depresión, y no entra en ninguna Tal estadística, cual. Pedro, Es ¿se así. entiende? Es clarísimo lo que planteas. Por eso hay una falta de conciencia de los propios intendentes, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y de las autoridades nacionales que habilitan y permiten este tipo de lugares estando tan cerca de, digamos, concentraciones de poblaciones civiles, ¿no? Sabiendo la alta Sí, peligrosidad que tienen. Porque acá estamos hablando lo de que tendría material que estar. combustible de alta peligrosidad. O sea, ¿quién es el responsable? O sea, el intendente de este partido, ¿no? De Seiza, ¿qué responsabilidad te tiene? ¿Qué responsabilidad tienen los inspectores que deberían haber controlado y hacer cumplir las normativas que deben existir? Porque acá, fíjate, Justamente. están hablando de un polígono industrial cuando es un parque industrial, no jodamos. Es un lugar donde se produce, donde se procesa determinado tipo de materia prima de altísima peligrosidad. Y esto es lo que nos están diciendo, ¿no? Espero que los fiscales y el juez que interviene en la causa profundice esta investigación porque ya venimos de otra gran cantidad de hechos similares, ¿no? La explosión de Córdoba, la explosión de Capital, la explosión de Quilmes, como te decía, y otros tantos que se van taponando, cajoneando. Y bueno, por eso te decía, el tema de la explosión de Córdoba, ¿qué hicieron con eso? ¿En qué quedó? El tremendo curro político y empresarial también que había en el medio. Y estos señores están caminando muchas como vidas si y la nada. ciudad prácticamente, ¿no? Bueno, En esa este es la caso, Argenlandia, esa es la pudredumbre política y los negociados perversos y morales que tiene la Argentina, ¿no? Que de una buena vez por todas hay que terminarlos, ¿no? Porque si no seguimos siempre en la además misma. hay que cortar, es muy simple. Primero, tiene que estar muy justificado para el Ministerio Público, que es el que lleva adelante la investigación. Seguramente van a tener que mensurar desde el punto de vista técnico, el porqué y el quantum del polígono industrial o parque Bueno, ahí industrial, está. por qué estaba en ese lugar, a cuántos kilómetros puede haber una casa, Sí. dónde se puede edificar, a qué distancia, qué tipo de materiales y cuál es el quantum que se puede llegar a acumular, a estivar, como en este caso. Aparentemente, operarios que estaban, digamos, tomando la merienda,
pudieron observar el principio del incendio en la nave principal, Claro. y después resulta que nos enteramos que de las 7 naves, 3 tenían sprinkler, o Sí. sea, una suerte de canillita automática que Sí. se abre para la gente y larga una lluvia cuando la temperatura o el humo aparece y los sensores lo detectan, y Y esto el- es lo que hay que tener. Y claro. las otras 4 No naves no tenía la nada. tenían. Claro, bueno. Por eso acá hay ¿Quién responsabilidad también habilitó de de los organismos de bomberos? ¿Quién control, habilitó ¿no? eso? Por eso. ¿Quién? Esperemos que el juzgado, el juez y los fiscales investiguen este tipo de cosas, que no se queden, viste, con lo de arriba, con lo que realmente no tiene importancia, ¿no? Porque hay que ver cuál es el trasfondo que hay detrás de esto, ¿no? Cuál es el gran curro que existe Y allí va a siempre y tener que mucho que terminamos con ver, este tipo de Pedro. cuestiones. Pedro, va a tener mucho que ver también la responsabilidad de la autorización del profesional local. Ellos van a tener un ingeniero en higiene y seguridad industrial, o Claro. deberían de tenerlo, Mm. que es el que firma toda la planificación. Sí. Después se verá si había en cada una de las empresas qué tipo de preparación tenían para este tipo de eventos, Sí. para la evacuación, para el combate. Aparentemente había una academización muy básica. Le Sí. decían, mire, esto que tiene un pescadito con una cruz no se moja. Ya. Y esto que tiene una cuestión de atención, no se puede poner al sol. Y ahí terminaba el curso de bombero industrial, Tal cual. según declaraciones oficiosas de algunos de los empleados, o en Sí. este caso ex empleados, ¿no? Claro. Que Ahora, ahora, liberados de la carga y de la mano de la tristeza, seguramente no van a tener muchos tapujos a la hora de prestar declaración. O sea que yo creo que las responsabilidades van a quedar muy claras. ¿Cuándo fue la última inspección? ¿Cómo dio la última inspección del municipio? ¿Cómo dio la última inspección que se le hizo a la nave, a la planta, al estivamiento de mercadería, sí. etcétera? Ujú. Sobre todo con donde se produjo el primer siniestro. Luego habrá que ir por todos los damnificados también, a ver si, a pesar de ser damnificados y no ser los creadores del incendio, no permitieron que el incendio tomara más vuelo, el foco ígneo se autoalimentara, se retroalimentara, como se ha visto en la gigantesca explosión que parecía un misil. Sí. Eh, a ver qué hicieron las otras empresas también. Y me parece interesante ir sobre esa línea de investigación, que yo creo que los fiscales seguramente lo van a tener. Y la tarea Esperemos de que lo los hagan, peritos ¿no? oficiales, Mm. fundamental. Claro, yo creo que acá depende mucho de esto, ¿no? Del trabajo de base que hagan los fiscales, de la investigación que se lleve a su máximo nivel, de la honestidad y de la transparencia que exista justamente en esta investigación, que tiene que ser muy profunda, porque realmente hay un olor medio raro, ¿no? Aparte del olor que hay en toda la zona por esta explosión, hay un olor bastante extraño de cómo se tejen este tipo de negociados en parques industriales, que son varios en el conurbano bonaerense, y estos famosos polígonos que no son otra cosa justamente que asentamientos de empresas que supuestamente movilizan elementos de alta peligrosidad. Y muchos de ellos están muy cerca del obelisco, a 20, 30 kilómetros de la capital federal, ¿no? Con barrios aledaños de ciudadanos civiles que le causan una tremenda peligrosidad y que tampoco lo hablan con claridad los que deberían plantear este tipo de cosas y tomar las precauciones y las medidas del caso, ¿no? No solamente de controlar de parte de la propia intendencia, reitero, que dicen que hay cosas extrañas también con los legisladores locales, con la gente, digamos, del propio municipio, de la gobernación. Esto se ha visto que en varias zonas del conurbano bonaerense tenés fábricas o industrias de alta combustión, de alta peligrosidad, que están habilitadas al lado de poblaciones muy grandes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobernador, del intendente y de la gente que está en las áreas que deben controlar este tipo de cuestiones? Al margen de lo que pueda pasar con el tema de que si los seguros van a pagar o no, cómo van a resarcir el desastre que le han provocado, los daños a un montón de ciudadanos. Que estos señores no se laven las manos, hay que decir, ¿no? Esa es la realidad. Suponete por suerte no ha pasado, pero vamos a imaginar escenarios, porque en realidad la función mía es imaginar los peores escenarios posibles y a partir de ahí ver qué se hace. Sí. A 15 cuadras del lugar, la onda expansiva rompe totalmente un vidrio templado muy grande y las astillas se clavan en los ojos de una mujer que queda ciega. Es una posibilidad tranquilamente, Seguro, es una posibilidad. claro. De hecho,
pasó, pero no pasó de pero esta no manera, con sino que se accidente de esta rompieron vidrios. característica, claro. Menos mal, ¿no? Hubo una persona que estaba filmando la explosión y se cayó por Claro. onda expansiva. Se nota en una de las filmaciones. Sí, sí. Y si se hubiera caído para un lado y no se caía por el balcón, y si se caía por el balcón estaríamos lamentando una víctima. Una locura total, Entonces, Luis. Ahora, sí, te ¿quién escucho. responde por todo esto? Bueno, en principio tienen que ir haciendo la cadena de responsabilidad de quién permitió el funcionamiento, de qué manera estaba controlado, quién autorizó, luego quién tenía que llevar a cabo todos los procedimientos de guarda, de estivamiento, Sí, sí. por qué no tenían sprinkler 3 naves Ujú. y sin embargo estivaban productos, por qué los productos estaban estivados en forma aleatoria o mezclados cuando no puede ser así. Hay productos que al solo contacto de sus vapores se produce un foco ígneo, entonces hay que tenerlos totalmente afuera. Es más, en la empresa afectada en primera instancia, hasta se ponían unos trajes que parecían astronautas para Sí. entrar a ciertos lugares. Y bueno. Inclusive la ropa de los operarios cuando se retiraban del lugar se lavaban en la propia empresa. Claro. Hubo gente que vivía rezando porque el hijo trabajaba allí, por ejemplo, y todos los días tenía que bañarse muy bien después de haberse bañado antes de salir en la empresa, volver a la casa, volverse a bañar, y todavía se podía adivinar un cierto tufillo a productos químicos Claro. que le quedaban en los poros, ¿no? Así que yo creo que va a haber una larga lista de responsabilidades y ojalá que la larga lista se cumpla, que Esperemos. no haya presiones Claro. y que nadie diga, bueno, fue mala suerte y qué va a hacer. No, Sigamos esto no con es mala esto. suerte, esto es de una cuestión de inoperancia y de falta de responsabilidad de las autoridades que deben controlar. Pero bueno, ya sabemos, ¿no? Los curros, las coimas, los arreglos que hay con los dirigentes políticos y empresariales, que bueno, para sacar el negocio adelante habilitan este tipo de cuestiones que son de alta peligrosidad, pero no tienen en cuenta el riesgo de vida, el riesgo de muerte que provocan en un montón de personas, ¿no? Que en este caso, ¿Vos bueno, sabés qué? gracias al Supremo no pasó nada, pero mirá lo que podría haber pasado, porque esto es tremendo. Yo estuve hablando con colegas tuyos del exterior y me dicen que no entienden cómo ha pasado una situación de estas características tan cerca, aparte de un aeropuerto internacional, estamos hablando, ¿no? El Exactamente, que peligro, de entrada tenés se un pensó aeropuerto que había caído un internacional avión. ahí a un par de kilómetros. ¿Cómo es que el intendente no ha controlado los concejales? ¿Cuántos concejales hay en ese distrito, no? Ninguno se preocupó, ninguno dijo nada. ¿Qué pasa? ¿Están todos coimeados, están todos arreglados? ¿Que habilitan así un polígono porque sí? Con la peligrosidad de la materia prima que movilizan en una zona donde hay un montón de barrios cerrados, de country. ¿Cómo es que habilitan una cosa al lado de otra con la peligrosidad que esto tiene, ¿no? Una cuestión de Sí. loco. Realmente la Además que inmoralidad es una habilitación por es fábrica, vergonzosa. además, Digo, ¿no? es de locos. Por otra parte, permitime desmitificar una leyenda urbana que anda dando vueltas A ver. en 30 segundos. Sí, Hay una empresa que vos mencionaste que también tenía su sede o su depósito en Capital Federal, sí, en la ciudad de Buenos Aires, claro. y en su momento se produjo un siniestro y guardaba documentación Tal cual, sensible. claro. Esta empresa también tenía una planta allí. Va a ver qué condiciones tenía la planta que se siniestró, Ujú. pero no tiene nada que ver una cosa con la otra porque la empresa no estaba directamente en el foco ígneo primario, sino que fue víctima también de la expansión del siniestro. Esto hay que decirlo. Ahora, si el siniestro produjo daños de consideración en lo que ella hacía, bueno, ahí también le caben las mismas responsabilidades que a todas las demás empresas. Claro. ¿Cómo se instala en un lugar donde sabe que hay otras industrias que manejan elementos de alta peligrosidad? ¿Cómo es que no hay un control de eso? Bueno, podés meter, no sé, una fábrica de galletitas al lado de una empresa que maneja elementos explosivos. ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, a ver, O una fábrica de hay que plásticos, preguntarle por al ejemplo. intendente, ¿él conoce el lugar? ¿Cómo es que permite eso? Un gobernador de una provincia tan importante como es la provincia de Buenos Aires, ¿cómo permiten una fábrica de elementos alimenticios al lado de una empresa que maneja elementos de combustión tan peligrosos como lo que pasaban en este famoso polígono de Carlos Epegasini? Ahí te das cuenta la inmoralidad, la falta de ética y de respeto que tiene la dirigencia caótica argentina que hemos generado nosotros los mismos ciudadanos, ¿no? Hay que decirle a los vecinos, bueno, empiecen a tomar conciencia
los tipos que manejan justamente los destinos de sus localidades y del país, porque hacen cualquier cosa, no le importa un pito la vida de la gente, la vida de la familia, ¿no? Ponen en riesgo permanente y necesariamente con este tipo de cuestiones, por los curros, por las coimas que vienen pasando en la Argentina hace décadas y parece ser que no se terminan. Vamos a ver qué pasa con la investigación, Luis, y después, bueno, seguiremos analizando realmente esto, ¿no? Hay que seguirlo porque el público se renueva, como dijo Mirta, y se olvidan estas cosas, Claro, porque afortunadamente no ha habido muertos, ¿no? Sí. Entonces por ahí y esto acá como tiende a decantar. los argentinos no tenemos memoria, lo dice claramente Chiche, la falta de memoria de los argentinos, que ya viene de décadas, es vergonzosa, ¿no? Y ahí tenés los hechos y acontecimientos que suceden producto de esto, ¿no? De la falta de responsabilidad de cada uno de nosotros, de los ciudadanos. Totalmente. Primero, en no plantear esto que estamos diciendo nosotros en este preciso momento, que seguramente va a enojar un montón de personajes, ¿no? Como ya viene pasando con otras cuestiones. Pero realmente la corruptela generalizada termina en este tipo de situaciones y después la tenemos que pagar nosotros con nuestros bolsillos. Cuando nos afanan con los impuestos, cuando nos quejamos de los impuestos abusivos que generan los gobiernos, ahí tenés claramente esta mafia corrupta que tiene la Argenlandia hace 50, 70 años que no se termina. Pero bueno, vamos a ver qué hace la justicia. Tiene un papel fundamental seguramente en las próximas horas de dilucidar y de plantear con claridad. Esperemos que lo haga. Lo que ha pasado realmente en este supuesto polígono, que no es un polígono de tiro, fue un polígono, parece ser de fuegos artificiales, que bueno, ha divertido a unos cuantos personajes, ¿no? Vamos a ver. Han tirado al blanco con la sociedad, eso es lo triste. Es así. Un gran abrazo como siempre, Luis, estamos en contacto, Hasta siempre. Gracias. El doctor Luis Vicad, un poco analizando en este diálogo que establecíamos realmente estas inquietudes, esta gravedad tremenda que demuestra tiene la Argentina y que no para, ¿no? Justamente por la corruptela generalizada que habilita y permite este tipo de cuestiones al lado tuyo, ¿no? Al lado de tu familia. Lamentable. Ya volvemos.